El mensaje por el cual nos vamos a estar riendo todo, aleluya, todos estos minutos en los cuales vamos a estar disertando la palabra de Dios. Y yo quiero que usted le diga el tiempo del cumplimiento, dígale, el tiempo del cumplimiento de Dios en mi vida, dígaselo. El tiempo del cumplimiento de Dios en mi vida. Mi alma alaba la gloria de Dios. Bien, esta noche quiero predicar con el tema el tiempo del cumplimiento de Dios en mi vida. Mi alma alaba la gloria de Dios. Como nosotros hablamos de tiempo, cabe destacar que nosotros cuando hablamos de la clase tiempo, no estamos hablando de cualquier clase de tiempo en cuanto a lo espiritual o en cuanto a lo bíblico. Recuérdese que tanto el hombre como la mujer o como cada ser humano tiene lo que es un tiempo calificado. O sea, nosotros nos regimos por un tiempo que se llama crono, que los griegos le llaman el tiempo crono. Ese es el tiempo del hombre. Y como la Biblia también habla tanto de la palabra tiempo, diferentes clases de etimología, cabe destacar que existe un tiempo para todas las cosas, tanto en lo espiritual como también en lo físico. El mismo libro de Eclesiastés da testimonio de eso. En el capítulo 3, cuando dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su, aleluya, su momento debajo del sol. Y dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo también para, aleluya, para sembrar, como también tiempo para cosechar los sembrados. Pero cuando nosotros estamos hablando de esta clase de tiempo, estamos hablando conforme al tiempo que nos rige a nosotros como hombres. Usted quizás tiene un tiempo, usted tiene tiempo para ir a la iglesia como para irse a su casa. Tiene un tiempo para usted compartir con su familia, como también para usted pasar un momento de recreación en cuanto a lo personal. Pero existen también otras clases de tiempo que quizás la persona desconoce. Y ese es un tiempo que le llaman Kairos. Es el tiempo donde Dios fija, es el tiempo donde Dios tiene cualificado, es el tiempo donde Dios tiene señalado desde la eternidad que va a cumplir un propósito, un deseo, una intención que Él tiene para con la vida de un ser humano. Y nosotros no entendemos muchas veces ese tiempo. Pero ¿qué acontece? Ese tiempo que Dios elige es el tiempo Kairos, que es el tiempo que se encaja dentro del tiempo de los hombres. Encaja dentro del tiempo de los hombres. ¿Por qué digo que encaja dentro del tiempo de los hombres? Porque donde Dios está no existe tiempo, porque Dios habita en la eternidad. Por eso es que Dios, cuando hizo la creación, tanto estableció como parámetro la luna y el sol. Y dice que la luna se iba a enseñorear de la noche y que el sol se iba a enseñorear de día. Y por eso que nosotros, nuestro reloj, cuando miramos, decimos son las 12 del día. Cuando miramos también la noche, decimos son las 12 de la medianoche. Gloria al Señor para siempre. Y por eso nosotros nos regimos mediante un tiempo. Y nosotros entendemos que cuando nosotros planificamos, proyectamos algo, lo vamos a hacer en ese tiempo que nosotros planificamos. Y ese es el tiempo del hombre. Aleluya. Y muchas veces queremos gastar el tiempo que Dios tiene cualificado, que tiene que encajar dentro del tiempo de nosotros, por el tiempo de Él. Aleluya. Queremos encajarlo dentro del tiempo de nosotros y queremos que Dios haga la cosa al tiempo de nosotros. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un esquema, Dios tiene algo direccionado para cumplirlo en el tiempo que Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Aleluya. Aquí el salmista, cuando está hablando en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos expresa un cántico de alabanza. Y el salmista aquí lo que está expresando es una acción de gracia. Porque el libro de los Salmos es un libro muy completo, muy compacto, en cuanto a alabanza, en cuanto a oraciones, en cuanto a cánticos graduales. Pero uno de los que más resaltaba entre todo ello era el salmista David. El salmista David era un hombre que era conocido como el dulce cantor de Israel. Y fue un hombre que tuvo muchos grandes testimonios, aleluya, en cuanto a las batallas, en cuanto a momentos de dificultad. Dio una gran demostración cómo él adoró a Dios, cómo el Espíritu Santo lo ayudó en momentos de dificultad, en momentos de lucha. Y él vio cómo Dios hacía cosas sobrenaturales en cuanto con él. Entonces el salmista aquí, cuando está hablando aquí en el libro de los Salmos, que la palabra salmo significa alabanza, que viene de la palabra hebrea tehelín, cuando él comienza a expresar esta acción de gracia, él también hace una proclamación sobre su vida. Y él entiende, y el salmista tenía muchos enemigos, a tal magnitud que los filisteos y otros enemigos también que tenía, los cuales los perseguían, hablando humanamente, el salmista siempre se encomendaba al Dios Todopoderoso. Y él dice aquí, en el libro de los Salmos, en la lectura donde leímos, aleluya, en el verso 8, perdón, en el verso 7, él dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Oiga bien, dice:
y me salvará tu diestra. Entonces, cuando él expresa esa palabra, el salmista en ese momento está expresando una gratitud, pero también está expresando la plena confianza en Dios. Él dice, aunque yo ande en angustia, aunque no tenga problemas, aunque tenga un sinnúmero de dificultades, yo sé que tú extenderás tu mano, yo sé que tu mano me cubrirá, yo sé que yo veré el poder tuyo obrando en mi vida. Entonces, en el verso 8 termina de hacer la declaración espiritual sobre su vida. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué es lo que es el propósito? El propósito viene siendo el deseo, la intención, la voluntad de Dios sobre una persona. Y quizá usted ha pasado por muchas dificultades. Quizá usted ha pasado por un año el cual lo golpeó sentimental, quizá lo golpeó espiritualmente y de muchas formas. Pero ¿sabe qué pasa? Yo entiendo que si una persona tiene un propósito, va a tener de frente muchas dificultades, va a tener de frente muchas luchas. Dios mío. Pero a pesar de que va a tener toda esa lucha, también va a tener la mano de Dios obrando en su vida. Y esto lo confirma el capítulo 28, verso 1 de la carta a los Romanos, que dice claramente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Estos son los que conforme a su propósito. Todo aquel que ha sido llamado conforme al deseo y la intención de Dios está en el calendario de Dios y ya está en la fase de cumplimiento para Dios cumplir el propósito de Él en su vida. Hay cosas que quizás tú te frustraste. Hay cosas que quizás tú entraste dentro de un sistema y dijiste, Dios mío, pero yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo te pido con el corazón y hago la cosa para ti. Y aún como quiera, no veo nada cumplirse en mi vida. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. Lo que pasa es que tú quizás estabas pensando que el propósito de Dios se iba a cumplir en un tiempo crono, o sea, en el tiempo tuyo, pero no era en el tiempo tuyo, era en el tiempo que Dios tenía cobalcado desde la eternidad y señaló ese día para que se cumpliese en tu vida. ¿Cuánta hora la gloria del Señor? ¿Por qué? Porque las dificultades o las bendiciones primeramente tienen que llegar a través de los procesos, a través de las luchas, a través de las dificultades. Y quien está expresando este salmo aquí tuvo persecuciones de muerte. Fue menospreciado aún hasta por su propia familia. Fue menospreciado por su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre anduvo con él y le entregó la victoria. Que te lo han dicho con esto, que aunque tú pases por lo que pase, Dios te entregará la victoria. Porque como la Biblia te dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no exceptúa ninguna. Dice que todas, absolutamente todas las cosas te ayudan a bien. Hay dificultades que quizás tú te cuestionaste y dijiste, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Porque estaba dentro de la voluntad de Dios, dentro del esquema de Dios, que tú pasabas por eso para entonces Dios bendecirte luego. Por eso es que la Escritura dice que lo que nosotros no entendemos ahora, lo vamos a entender después. ¿Por qué lo vamos a entender después? Porque el proceso de hoy es la bendición de mañana. Y si estás pasando por el proceso de hoy, prepárate porque la bendición de mañana será gloriosa. Por eso es que la palabra dice en Romanos capítulo 8, verso 18, una palabra del apóstol Pablo dijo, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, que las cosas que hemos vivido todo este 2022 no son comparables, aleluya, no son comparables con la gloria que viene en el 2023 sobre nuestra vida. Mire, y estas palabras que yo le estoy dando a ustedes, cuando yo voy a predicar a una iglesia, yo primeramente entro en oración y yo le digo a Dios que seleccione el mensaje que yo voy a predicar. Y esta palabra, como Dios me la dio para esta iglesia, yo estaba en Santiago ministrando en Gurabo. Y de Gurabo tuve que coger ayer para Barahona. Oiga bien, y de Barahona llegar a 7 aquí y comencé a orar. Y cuando comencé a orar, yo inmediatamente discerní en mi espíritu, aleluya, de que esta palabra Dios se la trajo a gente que están en el calendario de Él. Y te quiero decir una palabra de parte de Dios. No te desesperes porque lo que viene es mejor. Lo que se aproxima para tu vida, aquello que quiso golpearte para detenerte y para hacerte entender que tu vida es un fracaso,
ese mismo escenario será la plataforma y será también la zapata que Dios está utilizando para promocionarte en un alto, excelente, eterno nivel de gloria. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Aleluya. Gente que pasaron por frustraciones, gente que lloraron, gente que quizá en momento determinado le dijeron a Dios: yo no aguanto más, yo no tengo la fuerza para seguir quizás en esto, en tal proceso. Pero déjame decirte algo, te tengo información. ¿Sabes cuál es la información que te tengo? Aleluya. Que aunque tú digas que tú no puedes más, aleluya, tú quizás dices que no puedes más, que no puedes seguir caminando, que no puedes seguir avanzando, por decirte algo que tú no te gobiernas. Una cosa es que tú digas que no puedes más y otra es que Dios quien te sostiene, que aunque te quiera ir, Él no te deja ir, Él no te deja desmayar. Aunque te empuje quien te empuje. Por eso fue que el salmista dijo: me empujaron con violencia para que cayese. ¿Pero qué pasó? ¿Pero me ayudó quién? O sea que aquel que te sostuvo en el 2022 te va a seguir sosteniendo en el 2023. Es un privilegio que tú tienes. Quizá mira a tu alrededor, hay gente que ya no está contigo, hay gente que quizás ya soltaron la guerra, soltaron la batalla, o sea, desistieron, desertaron en medio de la milicia, y todavía tú estás aquí, quizás con heridas, aleluya, con cosas que te marcaron, pero todavía está de pies. Aquí está, Dios mío, mi alma te ama. Varón, ¿y por qué yo estoy aquí? Porque tú fuiste llamado conforme al propósito de Dios. Jeremías en una ocasión estaba en esa misma dimensión. Él pensaba que el propósito de Dios tan solo estaba en una palabra, pero estaba durante toda la vida. Y Dios, cuando conoció a Jeremías, lo conoció desde la eternidad, desde mucho más antes que él se formase en el vientre de su madre. Oiga bien esto, hermano. Ya Dios lo conocía a Jeremías y se lo dio en el capítulo 1, verso 5. Antes de que te formas en el vientre, yo te conocí, te santifiqué y luego te di por profeta a las naciones. O sea, ya Dios tenía un propósito, ya Dios tenía un destino profético diseñado para la vida del profeta, para que en el tiempo señalado Dios llevara a cabalidad y ejecutar y dar cumplimiento a ese propósito. Y Jeremías fue un profeta muy sufrido, y llegó un momento determinado que ya no quería seguir llevando ese llamamiento que Dios le había hecho en el capítulo 1, verso 5. Pero sabe una cosa, cuando tú eres de propósito, las cosas que el diablo utiliza para maldecirte, Dios lo utiliza para bendecirte. Por eso es que hay gente que muchas veces le desean tanto mal, y mientras le desean tanto mal, entonces es que mejor le va todavía. Porque el que te llamó te dijo: el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Y por eso es que en momentos determinados hay gente que quieren verte destruido. Por ahí es que mejor entonces te ven. ¿Por qué? Porque sobre ti hay una palabra, una promesa que dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso es algo poderoso, cuando el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Es porque tienes a Dios. Y aunque vengan cosas negativas, Dios lo utiliza para el momento determinado también cubrirte y guardarte. En la guagua que yo iba ayer para Barahona, la guagua se dañó. Y como se dañó la guagua, yo estoy bajo una expectación porque tengo que llegar temprano a la iglesia donde me toca predicar. Digo: Dios mío, pero qué batalla es esta. Y Dios me dice: lo que pasa es que tú no estás pensando en el crono, yo lo tengo en el carro. Tú no sabes si, Dios mío, tú no sabes por qué yo he permitido que la guagua se detenga aquí. Y el chofer por 2 veces estuvo a punto de tener un accidente. Y después entonces Dios, como yo llegué allá a Barahona, me dio entonces esa actitud de lo que iba a pasar. Me dijo: lo que pasa era que la guagua iba a pasar un accidente. Y yo permití que la guagua se calentase y se parase. Porque él mismo dijo: porque yo no sé por qué esta guagua se calienta si todo está bajo control. El propósito de Dios. Que hay veces que nosotros no entendemos ciertas cosas y algunas veces comenzamos a refunfuñar como humanos. Y lo que pasa es que todo está dentro del tiempo de Dios. Tú pensaste que iba a llegar a las 6, pero Dios tenía determinado que era a las 7. En nombre de Cristo. Que algunas veces forzamos tanto y queremos forzar tanto las cosas que algunas veces queremos interrumpir el propósito. Y cuando tú tratas de interrumpir el propósito, entonces Dios te interrumpe a ti. ¿Cuántos ahora en el nombre del Señor? Pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y las promesas de Dios tienen garantía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tienen garantía? Porque Él dice una palabra. Él dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si Dios da una palabra, si Dios dijo una promesa, si Dios dijo algo, eso tiene efecto y tiene cumplimiento. Pero que tengo 3 años, tengo 4 años que no lo veo. Espéralo, porque ya tú estás en el calendario de Dios. Y el día menos pensado, Dios cumplirá lo que dijo de ti.
Pero para Dios cumplir lo que dijo de ti, siempre tiene que. Usted ha visto en los supermercados cuando ponen alguna oferta, dice ciertas condiciones aplican. Todo muy bonito, todo lleva un 2 por 1, pero te pone la clase de abajo. Ciertas condiciones. Al nombre de Cristo. Siempre nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios va a hacer. Porque el pueblo de Israel, Dios estaba cumpliendo el propósito de ellos en su vida, pero ellos todavía no se habían dado cuenta. Hay veces que dentro del mismo proceso Dios está cumpliendo el propósito de Él en ti y tú no lo entiendes. El propósito de Dios era liberar a su pueblo. Y cuando Dios lo sacó de Egipto, dice que lo llevó entonces ¿a dónde? Al desierto, a la península de Sinaí, a celebrarle culto al Todopoderoso y a darle gracias. Pero ¿qué acontece? El pueblo, aún Dios tuvo su propósito y todavía estaba en un proceso. ¿Por qué? Porque a pesar de ser libre, estaban en un desierto. Ellos todavía tenían mentalidad de esclavos. Porque ellos mejor preferían estar en Egipto siendo esclavos que estar pasando un proceso en medio de un desierto, siendo libres. Y hay gente que algunas veces, en medio de los procesos, ya tienen la bendición en la mano, pero se quejan. ¿Cuánto ahora en el nombre del Señor? Y tú lo que no sabes, que le está enfocando tanto en el proceso que no está mirando que Dios está obrando a tu favor. No está mirando de que Dios te está bendiciendo. ¿Cómo así, predicador? Hay veces que uno comienza a quejarse. Hay veces que uno está pasando quizás por una pequeñita prueba. Pero hay cosas que Dios te ha entregado a ti, que quizás otros están peleando por tenerla y tú te estás quejando porque ya la tienes. Dios mío, mi alma. Yo he visto gente quejándose. Oiga bien, yo he visto gente quejándose porque no tienen porque no tienen dinero. Pero he visto otros quejándose porque no tienen salud. Y sin embargo, el que no tiene salud se está quejando porque no tiene dinero para él poder conseguir la salud de los médicos. Pero ese que no tiene salud, ese es su proceso. Y el que no tiene dinero es su proceso. Y si usted se fija, cuando usted entienda que el proceso suyo es más fuerte que el de todo el mundo, mira el proceso del otro, y usted se va a dar cuenta que hay cosas que el otro está pasando por ella que complementan el proceso suyo. Y todo está dentro del propósito de Dios. Y por eso Dios utiliza todas estas cosas para llevar el cumplimiento de su propósito en tu vida. En vez de quejarte tanto, agradece más. En vez de mirar las cosas de un lado negativo, pesimista, tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque el salmista lo está diciendo aquí. Dice, si yo andar en angustia, tú extenderás tus manos. O sea, Dios va a extender sus manos, Dios va a pelear por mí. Él lo está diciendo. Entonces dice, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Es muy difícil que una persona que esté pasando por el proceso diga, Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Digo que es muy difícil porque de muchas pocas entienden de que Dios va a establecer un propósito. Y todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está permitiendo en ti es con un propósito. Y ese propósito y ese cumplimiento de ese propósito estaba diseñado desde mucho más antes de tu nacer. Ese mismo hombre que está expresando esto aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista dijo una palabra. Dijo, mi embrión vieron tus ojos. Dios mío. Nosotros hablamos de un embrión, señores. Nosotros estamos hablando nada más y nada menos de un esperma que fecundó un óvulo y ya está formándose para hacer un feto dentro de la barriga de una mujer, dentro del vientre de una mujer. ¿Cuánto vale el nombre del Señor? Es de eso que estamos viendo. Y David expresa una palabra en el Espíritu, dice que desde ahí su embrión vieron los ojos de Dios. Y él dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Esto parece como tan profundo, porque él dice, mi embrión, o sea, desde que yo me estaba formando, vieron tus ojos, ya yo tenía el propósito marcado de allí. Y en tu libro, con el propósito, con el plan que tú me trajiste a este mundo, estaban escritas todas aquellas cosas que luego, o sea, ya Dios tenía un plan diseñado. Dice, luego fueron formadas sin faltar unas de ellas. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te turbas? Si ya Dios, desde mucho antes de tu nacer, Él sabía, o más bien, tú lo estás enfrentando. Él sabía que iban a venir problemas. Tú también lo estás enfrentando, pero también en el libro está escrito que Él también te va a entregar la victoria. Porque quizás
dentro de tu mente o dentro de cualquier proceso que tú estás o pasado por tu mente de que tú eres un accidente, pero más bien es un propósito de Dios caminando en esta tierra. Y ha llegado el tiempo de cumplimiento de Dios en tu vida. Ha llegado el tiempo que Dios ha elegido, que Dios ha cabalgado, después de tantas lágrimas, después de tanto, Dios mío, mi alma te adora, después de tantas persecuciones, ha estado en el calendario de Dios para Dios llevar su propósito en ti. Dios mío, mi alma te adora. Y este año 2023, yo he visto personas que están diciendo que es un año de juicio, que es un año donde va a venir catástrofe, un año donde va a venir que si yo qué, que va a venir lo otro. Pero ahorita, antes de yo venir para acá, que estaba en mi casa, mientras me ponía la camisa en mi cuarto, escuché la voz de Dios que me dijo: este es el año de las posibilidades en Dios. Y cuando yo a mi esposa le dije: Noemí, oye lo que me dice el Espíritu Santo ahora. Me dice que este es el año de las posibilidades en Dios. Me dice: Noemí, por ahí andan muchos videos que viene una cosa grande sobre la faz de la tierra. Le dije: eso mismo pasó en el 2020. Todo el mundo decía que venía un coronavirus, y yo vi gente que fueron más prosperados en el coronavirus que cuando no había coronavirus. Hay gente que se compraron hasta cambiaron de vehículo. Y tú te preguntas: ¿por cómo es eso? Lo que pasa es que para una persona, oiga bien, hay situaciones que son de maldiciones para las personas que están bajo maldición. Pero para los que están bajo bendición, es de prosperidad en Dios, porque ellos no están bajo el calendario humano, ellos están bajo el calendario de Dios. ¿Vale? ¿Cómo así? O sea que hay personas que pasaron por dificultades o quizás recibieron el daño en ese tiempo de la pandemia porque no era hijo de Dios. Todo estaba dentro del propósito de Dios. Ellos quizás nunca hubieran pasado por un proceso, pero le llegó su momento de pasarlo. Y quizás desde mucho más antes de llegar la pandemia, tú pasaste tu proceso y Dios, menos de cualquier desgracia, te va a bendecir al nombre de Cristo. Pero yo conocí gente que no tenían casa hasta casa, compraron en medio de la pandemia. Yo digo: ¿cómo es si nadie está trabajando? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto si no hay comercio abierto? Ni hay tanta liberalidad en cuanto a vender y a tal de horas de la noche. ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Sabe qué es lo que pasa? El tiempo de Dios llegó a esa vida. Cuando usted es una persona disfrutando de una bendición, quizás no diga: ay, pero ¿y qué es lo que se cree esto? Como usted lo ve gozándose, usted no sabe por el proceso que esa persona pasó. Usted no sabe la dificultad que esa persona pasó. Es muy bueno tú admirarte del logro de otra persona y decir: wow, es profesional, tiene una vida estable, una familia muy bonita, su esposa lo quiere muchísimo, tiene unos hijos bellísimos, tiene una prosperidad muy grande, pero tú no sabes cuántas veces esa pareja discutió. Y llegaron a un punto que se pusieron de acuerdo y viven felices el día de hoy. Porque todo es un proceso, hermano. Hay gente que dice: ay, qué familia tan bonita. Esa familia discute. Pero eso está dentro de un proceso. Y cuando llega el tiempo de organizar todo y de complementar la familia, entonces la gente comienza a mirarse. Porque hay gente que en momentos determinados no miran tu proceso, pero sí critican tu victoria. En nombre de Cristo, en su nombre. Pero ¿qué pasa? Algunas veces quien critica tu victoria es porque son personas sin propósito. Es porque todavía no se han proyectado. En una ocasión se me acerca una persona y me dice: yo constantemente quiero hacer algo, yo constantemente quiero, varón, yo hago lo que sea para crecer más en Dios. Hago muchas cosas. Digo: ¿qué es lo que tú haces? Lo mismo. Yo siempre estoy en lo mismo. Hacemos la voluntad de Dios. Yo no hablo de Dios. ¿Tienes se olvidó de mí? Dije: no, yo no se olvidó de ti. Y me dice: entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo: que tú siempre haces lo mismo. Si tú quieres ver algo diferente, déjame hacer lo mismo para que yo haga algo diferente en tu vida. En nombre de Cristo. Hay gente que cada año que viene: este es el año mío, yo voy a tirar para adelante. Señores, ya tú le con palabras, demuéstralo con hechos. A nombre de Cristo. Si tú sabes que este es el propósito de Dios en tu vida, aprovechalo. Ponte donde el capitán te vea. Porque no es del Egipto que Dios va a cumplir el propósito en tu vida. En el altar, Dios mío, mi alma te adora. Dándole grito a Dios. Ay, Dios mío, mi alma te adora. Y lo que tú no pudiste hacer en el 2022, comienza a hacerlo en el 2023. Y verá la mano y la gloria de Dios brava en tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a ver cosas diferentes. Vas a comenzar a sentirte diferente. Y entonces el propósito de Dios se cumplirá en ti. Aquí hay gente que le esperan cosas grandes, sorpresas de parte de Dios. Yo estoy dando lo que Dios me dio, lo que Dios depositó en mi corazón para la vida de ustedes.
Y en el mundo espiritual yo puedo ver personas que Dios los va a sorprender de gran manera. Dios mío, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Dios mío, mi alma te alaba. Yo no conozco tu proceso, pero aquel que me está ministrando en mi alma ahora mismo sí conoce tu proceso y te manda a decir, Dios mío, mi alma te adora, que ya tú estás en el calendario de Él y Él va a comenzar a hacer las cosas que quizás tú pensaste que Él tenía por olvidada, que Él va a comenzar a contestar y va a comenzar a entregar peticiones que quizás ya tú no te acordabas de ella. Dios mío, mi alma te adora, Espíritu Santo, y Él va a comenzar, Dios mío, mi alma te adora, a proyectarte tu vida porque tú eres de bendición. Dios viene con acciones ahora sobre ti. A pesar de todas las dificultades que pasaste, a pesar de todas las cosas que sufriste, ahora Dios viene con acciones. Muchas palabras. Me gozaba ahorita con el testimonio de la sierva, como ella decía que Dios le dio una palabra hace mucho. A mí me pasó algo así con una sierva que Dios le dio una palabra y ella siempre me decía a mí, ¿cuándo es que Dios va a cumplir el propósito de Él en mi vida, varón? Yo voy al consulado y me llegan la visa a la vuelta y hora. Y he depositado y he hecho. Digo que tú deposites, que tú deposites, que yo diga que sí. ¿Tú lo oraste a Dios? No, pero que Dios sabe, Dios conoce. Digo, no, que Dios sabe, que tú tienes que orarle a Dios. Y Dios entonces va a fijar su propósito. Un día me topo con ella por la calle. Y cuando me topo con ella, me dice, bueno, venga acá, yo quiero notificarle algo. Después de mucho tiempo. Digo, dígame, hermano. Dice, ya yo estoy que voy, vengo a Estados Unidos. ¿Cómo? Me dice ella, sí. Digo, ¿cómo fue que te dieron la visa? Me dice ella, un día yo estaba sin nada y escuché esa voz que me dijo, agarra mi pasaporte y comienza a hacer tu proceso tú sola. Ella viene donde mucho abogado. Comienza a hacer tu proceso tú sola. Y cuando ella comenzó a hacer su proceso ella sola, que fue a Galería 60, compró usted sabe todo el trámite que se hace por una visa. Y le llegó el día de su cita. Cuando ella se paró de frente del cónsul, el cónsul lo único que echó fue reír. Y le dijo, ¿a usted va para Estados Unidos? Y ella le dijo, yo quiero visitar a unos familiares míos que tengo allá. Quiero ir de compra, quiero hacer esto. Y le digo, tu país que está muy duro. Oiga, él hablándole de República Dominicana a la mujer. Dice, bueno, es un país que está muy duro. Le dice, ella, sí, este país está muy duro, sí. Usted sabe que ya usted sabe lo que está pasando ahí. Usted le dice a un cónsul que este país está muy duro y lo que está pensando que usted la mira para allá. Porque si este país está duro, es porque quiere mirar para el tuyo, para estar mejor. Y cuando ella dijo que sí que estaba duro, él lo fue a reír y le dijo, bienvenido a Estados Unidos. Y años de visa. Aleluya. ¿Qué acontece con esto, los hermanos? Lo que acontece con esto es que algunas veces nosotros entendemos que es por nuestros propios méritos y todo tiene que estar dentro de la voluntad o el propósito de Dios. Y cuando tú estás dentro de la voluntad y el propósito de Dios, mira, aleluya, tú puedes ir aún hasta sin los recursos humanos. Aleluya. Aunque no descarto cada una de estas cosas, porque todo tiene que hacerse dentro de un orden. Pero cuando tú estás dentro del propósito de Dios y tú no tienes los recursos humanos, hay algo que Dios pone sobre tu vida que se llama gracia. Dios mío. Y tú sabes que se llama, Dios mío, tú sabes lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios sobre la vida de un ser humano. Y cuando tú tienes el favor de Dios sobre tu vida, Dios mío, mi alma te adora. Tú quizás no puedes tener los recursos humanos, pero si tienes la gracia de Dios lo puedes todo. Dios te bendice por todos los lados. ¿A quién le ha pasado aquí? Que alguna vez ha llegado a un sitio, quizás me están dando un documento, me están dando algo y usted necesita eso, y que lo está dando dice, mira, yo te lo voy a dar a ti, pero a nadie más se lo doy. A mí me ha pasado eso muchas veces. Contra la última persona que trabaja contigo, nadie más se lo doy. Y la gente entonces comienza a cantar, pero ¿por qué sí? A mí no. Lo que pasa es que ese día tú estás dentro del propósito de Dios de que te diera eso. Y por eso cuando pasen cosas negativas que tú no las puedas conseguir en tu vida, dale gracias a Dios y dile, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y la mejor forma de agradecer a Dios, es la mejor forma de usted darle gracias al Todopoderoso por lo bueno o por lo malo desde la perspectiva humana, porque nada es malo desde la perspectiva de Dios. Señores, aún la misma muerte desde la perspectiva de Dios es buena, porque el apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Salmo 128 dice que estimada es a los ojos de Jehová. Oiga, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hasta eso, desde la perspectiva de Dios, bueno. Ahora nosotros lo vemos como un dolor, porque hay un sentimiento humano que le embarga a nosotros, que cuando usted dice, wow, el hermanito se nos va.
Eso tú no lo puedes controlar, porque tú tienes un diseño humano dentro de ti. Pero desde la perspectiva de Dios, la Biblia dice que todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Y mucha gente, para entender esto, hay que interpretárselo aún hasta con ejemplo. En una ocasión estaba pasado de sangre y yo no lo sabía. Pero un hermano necesitaba sangre. Buscaron a otro hermano y no calificaban para verle sangre a ese hermano. Porque sabe que hacen análisis de la gente. No calificaban. Le dicen, joven, ¿tú puedes dar sangre? Y yo, sí, yo puedo dar sangre. Y cuando fueron me llevaron para que yo le la sangre al hermano. La que me estaba haciendo el análisis me dice, pero tú estás muy pasado de sangre. Digo, ¿cómo va a ser? Digo, no, porque como yo lo entonces sáquela. Dios permitió que esas personas se contactaran conmigo para que yo le dara sangre a ese hermano, pero no obstante eso, dentro de la voluntad de Dios estaba de que me sacaran sangre quizás para Dios librarle de algo que me iba a dar, de un paro cardíaco por la tanta sangre que tenía, al nombre de Cristo. Entonces, todo está diseñado dentro del propósito de Dios, aún para tú bendecir o para Dios bendecirte a ti. Y te vengo a decir que no te detenga absolutamente por nada. Sé como el búfalo, que como sus enemigos lo quieren enfrentar, él se pone de pie, sacude su lomo, hace que caiga aceite sobre él, y los dardos del enemigo o la carga del enemigo le rebaten sobre su piel. Y no se detiene, siempre le marcha encima, porque está dentro del propósito de Dios. No te dejes crear ningún tipo de crisis de identidad en cuanto a lo que eres y en cuanto a lo que Dios depositó en tus manos. Porque muchas veces lo que hace el enemigo es crear crisis de identidad sobre ti, haciéndote creer una cosa que realmente no eres. Y queriéndote hacer sentir un fracasado, donde verdaderamente Él te ve como una amenaza. Y te juega entonces el jueguito de que hacerte creer una cosa donde realmente tú no eres eso. Te hace sentirte que está destruido como siempre y cuando tú estés en victoria. Te hace creer que la bendición está lejos como siempre y cuando está cerca la bendición. Aleluya. Te quiere hacer creer que no va a llegar nunca, donde ya la tiene en la mano y Dios lo que está fijando el día para manifestar lo que Él te entregó hace rato en el mundo espiritual. No te detengas por nadie ni por nada. Persigue los objetivos que te trazaste en Dios. Dios mío, persigue la meta que te trazaste en Dios. Y con las cosas que tú no puedas, déjasela a Dios. Encárgate de lo de Dios y Dios se encargará de lo tuyo. Pon todo en la mano de Dios y verá la mano de Dios obrando en todo lo tuyo. Si tú verdaderamente peleas por salvarte y peleas por hacer las cosas perfectas delante de Dios, entonces tú verás a Dios peleando por ti y a tu favor. Dios mío, mi alma alaba. La bendición de Dios siempre te seguirá, siempre y cuando obedezca la voz de Dios. El fuego del Espíritu Santo te acompañará siempre y cuando lo invoque. Porque algunas veces uno quiere sentir fuego, por lo que le invoca el fuego de Dios. ¿Y cómo yo sé que tú necesitas ayuda si no gritas? ¿Y cómo yo te puedo rescatar a ti como te estoy ahogando si tú en un momento determinado no exclamas una ayuda? Hay que exclamar una ayuda. Entonces, así también es el fuego de Dios. Yo quiero que el fuego de Dios se manifieste en mi vida, lo exclamo para que Dios haga lo que tenga que hacer en mí. Aleluya. Y dentro de eso está el tiempo de Dios que se va a perfeccionar y Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Póngase de pie.